Buen día. El objetivo de este video es hablar sobre las operaciones aritméticas. Cuando nosotros escribimos un programa en cualquier lenguaje de programación, debemos conocer la sintaxis que se debe utilizar para expresar una operación aritmética. Primero que nada vamos a ver cuáles son los operadores más comunes o más comúnmente utilizados en los diferentes lenguajes de programación. Bien, tenemos la suma, que obviamente vamos a usar el signo de más. La resta vamos a usar el signo de menos. Para la multiplicación vamos a utilizar el asterisco. Para la división real significa una división común como la que estamos acostumbrados a tratar en una aritmética. La división real se va a expresar con una diagonal. La división entera es aquella donde el resultado solamente será la parte entera de la división. Si el resultado tiene fracciones o tiene decimales, no nos va a dar esa parte decimal, solamente la parte entera. Esta se va a expresar con la diagonal inversa. El residuo. El residuo es, si nosotros hiciéramos una división a mano y utilizamos la técnica que aprendimos en la primaria, pues recordarán que en la parte inferior de toda la operación queda un número final. Ese número es el residuo. El residuo en la mayoría de los lenguajes de programación lo vamos a visualizar como mod. Hay lenguajes de programación que lo manejan como por ciento, en fin, cada lenguaje de programación tiene su sintaxis. Y por último, la asignación. La asignación es cuando uno válgame la redundancia, le asigna un valor a una variable. Y para esto vamos a utilizar el símbolo igual. Bien, la primera parte que nosotros debemos aprender cuando estamos viendo operaciones aritméticas es a convertir una expresión matemática a expresión computacional. En este caso tenemos una expresión matemática que me dice que la variable x recibe la multiplicación de y por 5 más 8. Entonces, esto, ¿cómo se visualizaría en computación? Pues exactamente igual. La única diferencia es que vamos a poner x igual. Esto quiere decir, a la x le voy a asignar el resultado que salga de multiplicar y por 5. Acuérdense que la multiplicación es con un asterisco, por 5 más 8. Aquí es bien importante saber algo. La jerarquía de operadores. De todos estos operadores que acabamos de ver, ¿cuál es la mayor jerarquía o cuál es la menor jerarquía? ¿O cuál debe de hacerse primero? Si me voy por jerarquías, la jerarquía mayor va a ser, en este caso, me faltó un operador, vamos a llamarle potencia, que significa cuando yo elevo, por ejemplo, 2 al cuadrado. Estoy elevando a la potencia 2. ¿Ok? Entonces, para utilizar vamos a ver el símbolo que no sé cómo se llama, pero parece una casita. Ok, entonces, la jerarquía más grande la tiene, en este caso, la potencia. Vamos a empezar de menos a más. El más y el menos tienen la jerarquía 1. Si hay que compararlos entre ellos dos, su jerarquía es idéntica. La multiplicación, la división
la división entera y el residuo tienen la jerarquía 2. Repitiendo lo mismo, si se ven entre sí juntas, se va a realizar primero la que esté más izquierda. Y la potencia tiene la jerarquía número 3. El igual lo dejo al final porque realmente esta es la última jerarquía. Su valor sería 0. Sería lo último en realizarse. ¿Ok? Entonces, en este momento nosotros no tenemos la necesidad de comparar jerarquías porque tenemos una multiplicación y tenemos una suma. La multiplicación está del lado izquierdo y la suma del lado derecho. Por lo tanto, la multiplicación en ambos lados, si yo me voy por jerarquía, se hace primero que la suma. Y por orden, pues también se hace primero porque está de izquierda a derecha. Vamos a ver el siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo es exactamente lo mismo, nada más que matemáticamente me está pidiendo que primero hagamos una suma y después la multiplicación. Entonces, cuando yo requiero modificar de alguna manera el orden de las operaciones, la herramienta que tengo a mi mano son los paréntesis. En este caso, ¿cómo se pondría en computación, en expresión computacional? Pues la variable x, que va a recibir el valor de multiplicar y, asterisco, paréntesis, y decimos 5 más 8. Cerramos paréntesis. De esta manera, la computadora siempre va a hacer primero lo que esté entre paréntesis y ya que tenga ese resultado, va a realizar las operaciones que estén fuera, de izquierda a derecha o dependiendo de la jerarquía de operadores. Vamos a hacer un pequeño cambio aquí. Si yo dijera vamos a asignar a x y por 5 más 8 y luego este 5 más 8 elevado al cuadrado, entonces fíjense bien qué va a pasar aquí. La jerarquía de operadores me va a decir que debo hacer primero la potencia, ¿ok? ¿Cómo lo voy a escribir en una expresión computacional? X igual a y por, abro paréntesis, 5 más 8, cierro paréntesis, elevado al cuadrado. Pero aquí, ¿qué va a ser primero? Primero, x va a ser igual al valor que tenga y por 5 más 8 es 13, entonces vamos a tener un 13 elevado al cuadrado. ¿Sí? Posteriormente va a ser x igual a y por el valor de 13 al cuadrado, que en este momento vamos a poner 13 al cuadrado, me va a dar un total de 169. 169. De esta manera podemos ver que la computadora va a resolver en base a la jerarquía de operadores. Si se fijan, la multiplicación con y va a ser lo último que va a hacer antes de asignar. ¿Por qué? Porque el operador de potencia tiene mayor jerarquía que el operador de multiplicación. Muy bien, veamos otro ejemplo. Aquí tenemos una división muy especial. Tenemos
una división de x más y entre y menos 1. Lo normal es que yo diga x más y entre y menos 1. Pero si yo lo tecleo de esta manera, la computadora va a resolver de la siguiente manera. Va a sumar x más y después de dividir y entre y. ¿Por qué? Porque la división, volviendo a la jerarquía de operadores, es de mayor jerarquía que la suma. Entonces, aquí el resultado sería x más 1, porque y entre y es igual a 1, menos 1, entonces va a ser igual a x, porque 1 más 1 menos 1, pues va a dar 0, ¿ok? Pero eso no nos va a dar el resultado que yo quiero. Entonces, ¿cómo debo de teclear esta expresión computacional? Yo debo de decir x más y, entre paréntesis, su resultado lo voy a dividir entre y menos 1. De tal manera que la computadora va a resolver primero lo que está dentro de los paréntesis y al final sus resultados los va a dividir. Bien, veamos otro ejemplo. ¿Cómo resolveríamos, cómo convertiríamos esta expresión? Pues diríamos x igual a más b, en base a lo que acabo de explicar, a más b menos, y entre paréntesis, porque yo necesito que esta división esté resuelta antes de la resta, voy a teclear y entre z. Muy bien. La siguiente es algo similar. Vamos a decir w es igual. Aquí vamos a sumar dos divisiones. Entonces, cada una de estas divisiones la necesito poner entre paréntesis. Pero si se fijan, dentro de la primera división tengo una multiplicación. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasaría? Yo abro paréntesis y digo A por C entre D. Cierro paréntesis, más B entre C. Como la multiplicación y la división son exactamente de la mismo valor de jerarquía, se hace primero la más izquierda, entonces se multiplica A por C y el resultado se divide entre D. Si yo aquí en lugar de A por C tuviera un más, entonces yo tendría que poner otro paréntesis interno aquí para que primero realizara la suma y después la división. Siguiente ejemplo. Aquí nosotros convertiríamos z igual a, tengo una división en donde hay mucha operación arriba y abajo solamente es una s. Entonces yo voy a escribir algo entre paréntesis entre s. Vamos a ver qué hay dentro de ese paréntesis. Pues tengo una t que multiplica y aquí tengo que poner paréntesis porque si yo pongo y entre menos 2 va a ganar el operador de multiplicación. Entonces va a multiplicar primero la t por y yo necesito que primero se haga la resta. Entonces tengo que agregar este paréntesis para que se haga primero la resta, después se multiplique por t y posteriormente le sumemos la r. Siguiente ejemplo. Esta expresión sería como x igual a c por e menos b por f. Todo esto entre, y vuelvo a abrir paréntesis, a
por E menos B por D. De esta manera, como el operador interno es una resta y es de menor jerarquía que las multiplicaciones, pues aquí se pone sin paréntesis, C por E menos B por F, no hay ningún problema. Si yo aquí tuviera una multiplicación en lugar de una resta, entonces sí sería necesario poner paréntesis en C por E y en B por F. Penúltimo. Aquí diríamos F es igual a 9 entre 5 por C más 32. Aquí no necesito el paréntesis porque la división y la multiplicación son de la misma jerarquía, entonces se va a realizar primero la más izquierda. Sin embargo, si yo pongo el paréntesis en 9 entre 5, no pasa nada, simplemente no son necesarios, pero no estaría equivocado. Y por último vamos a hacer una un poco más compleja, en donde sería x igual, vamos a tener dos paréntesis en donde se está dividiendo uno sobre otro. El más fácil es el de abajo, que dice que tengo un 2 por A, que en este caso es A minúscula. Y en el de arriba dice que yo tengo una menos B. Cuando yo necesito convertir a negativo, necesito la variable multiplicarla por menos 1. Esto es menos B. Ahora, a todo esto vamos a agarrar nada más la suma. Le voy a sumar la raíz cuadrada. Ese operador no se los puse al principio, pero se va a considerar como una palabra reservada. SQRT D. Y dentro de los paréntesis, ¿a qué le vamos a sacar la raíz cuadrada? Entonces aquí es una B elevada al cuadrado menos 4 por A por C. Entonces vamos a darle seguimiento y aquí la jerarquía de operadores me dice que primero multiplico esta B por menos 1 y luego realizo lo que está dentro del paréntesis, que es la raíz cuadrada, y elevo B al cuadrado. Aquí, si no pongo paréntesis, entonces me va a multiplicar primero 4 por A y luego el resultado por C y después la resta. Y eso es lo que necesito, así es que no hay ningún problema. Este resultado lo voy a dividir entre 2 por A. Muy bien, espero que con este conjunto de ejemplos quede claro de qué manera nosotros debemos convertir una expresión aritmética desde el punto de vista aritmético hacia el punto de vista computacional. Gracias.